Buenas tardes, mi nombre es Santiago Charzuleta y hoy les vengo a hacer una charla o les vengo a tocar el tema sobre lo que viene a ser el uso de la nimesulida en el COVID. Bueno, para iniciar esta charla me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que viene a ser en sí al fármaco de la nimesulida. ¿Verdad? Para iniciar, podríamos tocar el tema de que la nimesulida es un fármaco tipo AINES o un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Para qué sirven estos fármacos generalmente? Estos fármacos se utilizan básicamente para lo que viene a ser combatir inflamaciones, dolores y fiebres, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus características que son antiinflamatorias, antipiréticas y también analgésicas, ¿verdad? Este tipo de fármacos se usa generalmente para lo que viene a ser combatir diferentes patologías, como por ejemplo patologías del tracto respiratorio superior, también para combatir diferentes tipos de dolores e inflamaciones en lo que viene a ser en los músculos, en las articulaciones y en los tendones. ¿Cómo logra este fármaco hacer todo esto? Bueno, comenzando, este fármaco lo logra gracias a lo que viene a ser a la inhibición de la de la ciclooxigenasa o en sí el COX-2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fármaco en sí se une a un receptor de proteína G, ¿verdad? Que se encuentra en lo que viene a ser en las pirámides, se encuentra en el sistema nervioso central en las células piramidales del hipocampo, ¿verdad? Continuando con esta idea, después de la inhibición del COX-2, sigue lo que viene a ser una interferencia en la biosíntesis de las prostaglandinas. ¿Y para qué sirven las prostaglandinas? Las prostaglandinas sí son reguladores de los procesos algofogógenos o procesos inflamatorios, ¿verdad? Ya ya vamos a tocar bien lo que viene a ser en sí el uso de la nimesulida o los AINES en su defecto en lo que viene a ser el tratamiento del COVID. Bueno, a lo largo del tiempo que ha durado el COVID, ya más o menos, ha habido una serie de debates de acuerdo a esta temática. ¿Por qué? Porque es que a inicios de la pandemia se vio que básicamente no era recomendado su uso en lo que hace el COVID, de acuerdo a sus posiciones. Un ministro francés planteó de la idea de que el uso del ibuprofeno o los AINES es lo que viene a hacer el COVID, puede llegar a aumentar su carga vírica o puede llegar a aumentar su sintomatología, su tiempo de patología y etcétera. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esto fue respaldado a una hipótesis que se generó en China, ¿verdad? Una hipótesis en la cual se plantea que el uso de los AINES o el uso del ibuprofeno o los animosilides, etcétera, 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 puede llegar a aumentar debido a que la nimesulida o los AINES aumentan las enzimas convertidoras de angiotensina 2 o la ECA2. ¿Qué pasa con la ECA2? Es que esta enzima es la que utiliza el COVID para poder ingresar o infectar al organismo, ¿verdad? Y también esta enzima se encuentra en todas las células epiteliales del cuerpo, o la mayoría de las células epiteliales del cuerpo, incluyendo la de los pulmones. Ahí el problema, ¿verdad? Es ahí la preocupación que se generó del ministro francés, en la cual decía que no se recomendaba. ¿Por qué? Porque puede llegar a aumentar esa carga vírica por estas mismas razones que dije anteriormente. Pero, pero después de un tiempo y después de varias investigaciones, se lanzó un artículo aproximadamente el 7 de mayo del 2021, sí, en este año, en el cual se redacta una serie de investigaciones en la cual se ve que todas estas suposiciones son erróneas, ¿verdad? Estos estudios aproximadamente en unos 255 centros de salud en pacientes hospitalizados por COVID eh, dieron a entender que el uso de los AINES en el tratamiento de COVID no, no empeora en sí lo que hace la sintomatología, ni aumenta las cargas víricas, ni nada de eso. Era simplemente simples suposiciones sin respaldo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Después de una serie de investigaciones, después de una serie de estudios, determinaron que está bien utilizar en sí estos fármacos. Pero no desaparecieron de todas las preocupaciones. ¿Por qué?
porque aún estaba la preocupación de que el uso de estos medicamentos puede llegar a afectar a los pacientes de diferentes maneras, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, sangrados intestinales, infartos en el miocardio y algún tipo de lesión renal aguda. Por bien sabido es que estos fármacos pueden llegar a afectar gravemente a lo que viene a ser a los hígados y a los riñones, ¿verdad? Lo cual puede ser bastante grave. Pero pese a esto, no se prohibió del todo este uso de los fármacos en el COVID. Más bien, se dijo que se debería de tener una cautela, o sea, se debe de tener cautela en su uso. Pero, pero, igual no se negó totalmente el uso. Simplemente se debía recetar bajo una prescripción médica, obviamente, por obvias razones, de que puede llegar a ser peligroso, pero no es algo en el cual pueda ser muy contraproducente, ¿verdad? ¿Qué pasa? También es que los AINES, ahora quiero tocar un tema, ¿verdad? En el cual los AINES básicamente generan un problema con lo que vienen a hacer en los pacientes con problemas gastrointestinales y en los pacientes que utilizan anticoagulantes. ¿Por qué? Porque básicamente los AINES pueden llegar a empeorar estas situaciones y puede llegar a empeorar lo que viene a ser una situación con una persona que utiliza anticoagulantes, porque es que están contraindicados de usarlos juntos. Pero es aquí donde entra la nimesulida. La nimesulida no sufre de estos problemas, de que si la persona tiene problemas gastrointestinales, que si la persona está tomando anticoagulantes, la nimesulida no sufre de estos problemas, según ley, debido a que la nimesulida, al solo inhibir el COX-2, o sea, hacer un AINE selectivo de solo inhibición del COX-2, no va a sufrir de tomarse junto a anticoagulantes, ni va a sufrir de eso de que la persona sufra problemas gastrointestinales. Tú lo puedes tomar con total tranquilidad, ¿verdad? Por eso es que la nimesulida sería una buena variante en lo que es el tratamiento del COVID, o más bien el tratamiento de las sintomatologías del COVID, porque en sí para eso se utilizaría, para poder combatir la sintomatología del COVID. Si la persona tiene fiebre, si la persona sufre dolor, si la persona en sí sufre algún tipo de inflamación generada por el COVID, ¿verdad? Y ya, con eso ya finalizaría más o menos mi charla. Ya con eso finalizaría más o menos lo que yo encontré y lo que yo leí sobre los dos artículos que estuve investigando sobre lo que va a ser la nimesulida en el COVID. Bueno, espero que les haya servido de mucho, espero que les haya gustado esta charla, por eso ahora sí, me demoro un poquito leyendo y así, pero es bastante interesante la información. Espero que tengan buena tarde. Hasta luego.